Pasó la vida sirviendo, callada, sin pedir nunca nada. Cuando por fin tuvo la oportunidad de descansar, fue recibida con frialdad. Poco a poco, su presencia se volvió una molestia, y el cuidado se convirtió en negligencia. Pero un simple acto de valentía comenzó a cambiarlo todo. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte al canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Doña Guadalupe nunca imaginó que un día viviría en un departamento con una vista increíble de la ciudad, en Polanco, en la Ciudad de México. La vida entera la pasó en casas ajenas, sirviendo a familias que apenas sabían su nombre completo. Guadalupe García Pérez, nacida y criada en la alcaldía de Iztapalapa, aprendió desde niña que su lugar estaba en el cuarto de servicio, en la cocina, en los cuartos de la muchacha sin ventana. Aprendió a andar con la cabeza gacha, a hablar bajito, a ocupar el menor espacio posible. Su madre, también trabajadora del hogar, siempre le decía que la gente como ellas no podía dar problemas, no podía quejarse. Tenía que estar agradecida por el pan de cada día y por la ropa usada que les regalaban. A los 22 años, Guadalupe se casó con Sebastián, un hombre sencillo que trabajaba como ayudante de albañil. Era bueno, trabajador, pero la vida no les dio tiempo para construir mucho juntos. 3 años después de la boda, Sebastián tuvo un problema en el corazón durante una obra y no sobrevivió. Dejó a Guadalupe embarazada de 6 meses y sin nada más que unos ahorros guardados en una lata de galletas. El niño nació fuerte, sano, y ella decidió que haría de todo para que él tuviera una vida diferente. Lo bautizó como Pablo, en honor al patrón de la última casa donde trabajó, un hombre que siempre la trató con respeto. Pablo creció viendo a su madre salir de madrugada y volver de noche, cansada, con las manos marcadas de tanto tallar ollas y pisos. Ella lavaba uniformes ajenos durante el día y cosía de noche para pagar sus estudios en una modesta escuela particular. Nunca le faltó nada. Comida sencilla, pero siempre había. Ropa limpia, siempre planchada. Cuadernos nuevos al inicio del año escolar. Guadalupe hizo de su vida entera un acto continuo de sacrificio silencioso. No se quejaba, no lloraba frente a su hijo. Se guardaba todo por dentro, como si el dolor fuera una carga que solo ella debía llevar. Pablo siempre fue un muchacho aplicado. Estudiaba con determinación. Quería salir de esa vida de carencias. Pasó el examen de admisión para administración en la UNAM y, años después, consiguió un empleo en una gran empresa de consultoría. Ascendió rápido. Tenía talento, ambición y un hambre de triunfar que venía de haber visto a su madre deslomarse toda la vida. A los 35 años, Pablo ya era gerente. Vivía solo en un departamento pequeño pero cómodo en la colonia Roma, y comenzaba a moverse en ambientes que Guadalupe solo conocía de lejos. Cuando limpiaba los comedores de las patronas, fue en uno de esos ambientes donde conoció a Jimena. Ella trabajaba en el departamento de finanzas de otra empresa, pero frecuentaba los mismos eventos corporativos. Jimena era guapa, elegante, tenía una forma firme de hablar y una presencia que dominaba cualquier lugar. Venía de una familia de clase media alta de las lomas de Chapultepec, estudió en colegio privado, hizo la universidad en el extranjero. Era todo lo que Pablo creía que representaba el éxito. Empezaron a salir y menos de un año después se casaron en 1900, una ceremonia discreta pero sofisticada en un restaurante de Polanco. Guadalupe fue a la boda con un conjunto que la vecina le cosió. Se sentó en una mesa al fondo, callada, sonriendo a la gente que pasaba sin mirarla. Pablo estaba radiante, pero distante. Jimena fue educada, formal, pero Guadalupe sintió algo extraño en esa mirada. Una frialdad disfrazada de simpatía, un juicio silencioso sobre todo lo que ella representaba, pero no dijo nada. Nunca decía nada. Al final, su hijo era feliz, y eso era lo que importaba. Los primeros años del matrimonio transcurrieron sin mucho contacto. Pablo visitaba a su madre de vez en cuando, siempre corriendo, siempre con prisa. Le llevaba algo de dinero, le preguntaba si todo estaba bien y se iba. Guadalupe seguía trabajando, ahora con más dificultad.
Le dolían las piernas, le temblaban las manos al sostener objetos pesados. Pero no se quejaba. Tenía miedo de ser un estorbo, miedo de arruinar la vida de su hijo, que tanto había luchado por salir adelante. Fue doña Ivonne, su patrona de tantos años, quien se dio cuenta primero. Guadalupe se desmayó en la cocina mientras preparaba la comida. Cuando despertó, estaba en el hospital. Los doctores hablaron de presión alta, de anemia, de agotamiento extremo. Le recomendaron reposo, mejor alimentación, seguimiento médico. Doña Ivonne le llamó a Pablo preocupada. Le dijo que Guadalupe ya no podía trabajar de esa manera, que necesitaba cuidados. A Pablo se le vino el mundo encima. Nunca se había detenido a pensar en la salud de su madre. Ella siempre le pareció indestructible, siempre ahí, siempre dispuesta. Habló con Jimena, y ella, con ese tono firme y práctico que él admiraba, le dijo que la solución era simple. Acababan de comprar un departamento más grande en Polanco, de 3 recámaras, con una vista espectacular de la ciudad. Una de las recámaras podía ser para su madre. Así estaría cerca, bien cuidada, y Pablo podría supervisar su salud de cerca. Guadalupe se resistió al principio. No quería dar molestias, no quería estorbar en el matrimonio de su hijo. Pero Pablo insistió tanto, con tanta convicción de que era lo correcto, que ella terminó por ceder. Guardó sus pocas cosas en 2 maletas viejas y se mudó al departamento de Polanco, un lugar que parecía sacado de una revista, con pisos de mármol, muebles de diseño, cuadros abstractos en las paredes y una vista que te dejaba sin aliento. Los primeros días Guadalupe caminaba por el departamento como si fuera una visita. Tenía miedo de tocar las cosas, miedo de romper algo, miedo de ensuciar. Jimena le mostró la que sería su recámara, un espacio bonito, pero frío. Todo muy blanco, muy limpio, muy impersonal. No había fotos, no había calidez, solo una cama, un closet y una ventana que daba al pasillo de servicio. Guadalupe agradeció en voz baja y guardó sus cosas en silencio. La rutina comenzó a establecerse. Pablo salía temprano a trabajar y volvía tarde. Jimena también trabajaba, pero tenía horarios más flexibles. Llegaba y salía a diferentes horas, siempre muy ocupada, siempre al teléfono, siempre metida en compromisos. Araceli, la trabajadora del hogar que ya llevaba 4 años en la casa, se convirtió en la compañía más constante de Guadalupe. Araceli era una mujer de unos 40 y tantos años, venida de un pueblito en el interior de Oaxaca. Tenía 3 hijos que criaba sola y a los que les mandaba dinero cada mes. Trabajaba de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, y conocía cada detalle de esa casa. Conocía también cada matiz en el comportamiento de Jimena. Sabía cuándo estaba contenta y cuándo estaba irritada, aunque su irritación nunca venía con gritos o portazos. Venía con silencios prolongados, miradas cortantes y una frialdad que congelaba el ambiente. Los primeros días Jimena fue cordial con Guadalupe, pero siempre con una distancia calculada. Le preguntaba si todo estaba bien, si necesitaba algo, pero nunca esperaba realmente una respuesta. Era como si la presencia de Guadalupe fuera un arreglo necesario, pero inconveniente. Reorganizó la rutina de la casa con precisión militar. Guadalupe debía desayunar en su cuarto para no estorbar en el ajetreo de la mañana. La comida se serviría en la cocina, ya que el comedor se usaba para otras cosas. Y la cena, bueno, Pablo casi nunca estaba en casa para cenar, así que no importaba. Araceli notó los cambios sutiles. Antes, ella misma comía en la cocina, pero ahora compartía el espacio con doña Guadalupe. Notó también que las porciones que Jimena le pedía que le sirviera a su suegra eran pequeñas, desproporcionadas. Una fruta, un pedazo de pan, una taza de té sin azúcar. Cuando Araceli intentó servirle más, Jimena intervino con una sonrisa helada y dijo que doña Guadalupe estaba a dieta, que el doctor le había recomendado control alimenticio por la presión alta. Pero Araceli sabía reconocer una mentira disfrazada de cuidado. Había trabajado en muchas casas, visto muchas dinámicas familiares, y aquello no era cuidado. Era control.
Era una forma sutil de hacer desaparecer a alguien sin que nadie se diera cuenta. Se quedó callada, pero comenzó a observar con más atención. Guadalupe, por su parte, aceptaba todo sin cuestionar. Estaba acostumbrada a comer poco, a agradecer por lo que le ofrecían. Pensaba que tal vez de verdad era mejor comer menos, que quizás estaba siendo una carga en la rutina de la casa. Empezó a salir cada vez menos de su cuarto. Pasaba horas mirando por la estrecha ventana que daba al pasillo, viendo el ir y venir de Araceli con la ropa lavada, escuchando el sonido apagado de la televisión en la sala. Cuando Pablo llegaba en la noche, Jimena se transformaba. Se volvía atenta, solícita. Le preguntaba cómo había pasado el día doña Guadalupe, si había comido bien, si estaba cómoda. Pablo, exhausto del trabajo, le creía todo. Pensaba que su madre estaba siendo bien cuidada, que Jimena estaba haciendo un esfuerzo admirable. Al final no era fácil tener a la suegra viviendo en la misma casa. Le agradecía a su esposa, elogiaba su paciencia, y Jimena sonreía, satisfecha. Pero de noche, cuando Pablo dormía, Jimena no sonreía. Miraba hacia el cuarto de Guadalupe con una mezcla de desdén e impaciencia, como si la presencia de esa mujer fuera una mancha en su vida perfectamente organizada. ¿Te está gustando esta historia? Cuéntame qué opinas y cómo crees que terminará. Las semanas fueron pasando y Guadalupe comenzó a sentirse cada vez más débil. Se despertaba cansada, incluso después de una noche entera de mimosentación, sueño. Le temblaban las piernas cuando intentaba levantarse y un mareo constante la acompañaba durante el día. Intentó hablar con Pablo algunas veces, pero él siempre estaba tan ocupado, tan inmerso en hojas de cálculo y reuniones, que ella no quería ser un problema más en su lista, así que se guardaba todo como siempre lo había hecho. Jimena notó la creciente fragilidad de Guadalupe, pero en lugar de mostrar preocupación, simplemente ajustó aún más la rutina. Las comidas se hicieron todavía más pequeñas. El té de la mañana pasó a servirse tibio, sin nada que lo acompañara. La comida era una sopa aguada sin sustancia. La cena, cuando había, era una fruta machacada y un vaso de agua. Jimena decía que era lo mejor para la digestión de alguien de su edad, que la comida pesada hacía daño, que era importante mantener el estómago ligero. Araceli veía todo con el corazón encogido. Veía a doña Guadalupe adelgazar a ojos vistas, la piel volviéndose cada vez más pálida, los ojos perdiendo el brillo. Una mañana, mientras arreglaba la cocina, Araceli decidió arriesgarse. Preparó un pan con mantequilla, un café con leche bien calientito y una rebanada generosa de pan de Cintaus, elote que había hecho el día anterior. Puso todo en una charola y lo llevó al cuarto de Guadalupe. Doña Guadalupe miró esa comida con los ojos llorosos. Hacía tanto tiempo que no veía un desayuno de verdad, que no sentía el olor a pan fresco. Araceli se sentó en el borde de la cama y le dijo en voz baja que necesitaba comer, que estaba muy flaca, que eso no estaba bien. Guadalupe tomó la mano de Araceli y le agradeció con la voz entrecortada. Empezó a comer despacio, saboreando cada bocado como si fuera el más preciado de los alimentos. Pero Jimena tenía ojos y oídos en cada rincón de esa casa. Entró al cuarto sin tocar, con esa sonrisa controlada que nunca le llegaba a los ojos. Miró la charola, luego a Araceli, y dijo con una voz suave pero cortante que no debería hacer eso, que doña Guadalupe tenía restricciones alimenticias, que el doctor había sido muy claro con la dieta y que Araceli, aunque bien intencionada, estaba poniendo en riesgo la salud de su suegra. Araceli sintió que se le helaba la sangre. Sabía que no había ningún doctor, sabía que no había ninguna dieta, pero también sabía que Jimena tenía el poder de despedirla con un chasquido de dedos, y ella no podía perder ese trabajo. Tenía cuentas que pagar, hijos que mantener, una vida entera que dependía de ese sueldo. Agachó la cabeza, pidió disculpas y salió del cuarto con la charola a medio terminar. Guadalupe se quedó sola, mirando la puerta cerrada. Sintió una tristeza profunda apoderarse de su pecho. No era enojo, no era rebeldía. Era una tristeza mansa, resignada, de quien ya no espera nada de la vida.
Se acostó de nuevo y cerró los ojos, sintiendo cómo le rugía el estómago de hambre. Los días se arrastraban con una monotonía cruel. Guadalupe pasaba horas en el cuarto, a veces sentada al borde de la cama, a veces acostada mirando el techo. Oía los sonidos de la casa, las conversaciones telefónicas de Jimena, el ruido de la televisión en la sala, el ir y venir de Araceli por los pasillos, pero ella misma era como un fantasma, presente pero invisible, existiendo pero sin ser parte de nada. Pablo seguía saliendo temprano y volviendo tarde. Cuando llegaba iba directo al cuarto de su madre, le daba un beso apurado en la frente y le preguntaba cómo estaba. Guadalupe siempre decía que estaba bien, que no necesitaba nada. Pablo miraba a su alrededor, veía el cuarto limpio, la cama tendida, la ventana cerrada, y se convencía de que su madre estaba cómoda. Jimena siempre lo esperaba en la sala con una sonrisa tranquilizadora, diciendo que doña Guadalupe había comido bien, que había descansado mucho, que todo estaba bajo control. Una noche, Pablo tuvo que viajar por trabajo a Monterrey. Estaría fuera por 3 días. Jimena lo llevó al aeropuerto, lo besó con cariño y le dijo que ella se encargaría de todo. En cuanto volvió a casa, algo cambió en el aire. Era como si una máscara se hubiera caído por completo. Esa primera noche sin Pablo, Jimena ni siquiera preguntó si Guadalupe necesitaba algo. Cenó sola en el comedor, vio la televisión, habló por teléfono con sus amigas y se fue a dormir. Guadalupe se quedó en su cuarto, con hambre, con sed, pero sin valor para salir. Tenía miedo de molestar, miedo de provocar una escena, miedo de ser una carga aún mayor. A la mañana siguiente, Araceli llegó más temprano de lo normal. Tenía un mal presentimiento, una inquietud, que no la había dejado dormir bien. Fue directo al cuarto de doña Guadalupe y la encontró acostada, pálida, respirando con dificultad. Araceli sintió que el pánico le subía por la garganta. Corrió a la cocina, preparó un té con azúcar y lo llevó junto con unas tostadas. Guadalupe logró comer un poco, pero estaba muy débil. Araceli la ayudó a sentarse, le acomodó las almohadas, abrió la ventana para que entrara un poco de aire. Jimena apareció en la puerta del cuarto con esa mirada fría y calculadora. Dijo que Araceli estaba exagerando, que doña Guadalupe solo estaba un poco cansada, que era normal a su edad. Pero Araceli, por primera vez, reunió el valor y dijo que creía que debían llamar a un doctor. Jimena se rió, una risa seca y sin gracia, y dijo que no había necesidad, que ella conocía a su suegra mejor que nadie. Pero Araceli no se calló esta vez. Dijo que doña Guadalupe estaba adelgazando demasiado, que no estaba comiendo bien, que necesitaba ayuda. Jimena cambió de tono. Su voz se volvió dura, autoritaria. Dijo que Araceli se estaba pasando de la raya, que era la muchacha y no la doctora, y que si seguía metiéndose donde no la llamaban perdería su trabajo. Araceli sintió que le temblaban las piernas, pero no se rindió. Miró directamente a los ojos de Jimena y dijo que tal vez sería mejor llamarle a Pablo, avisarle que su mamá no estaba bien. Jimena dio un paso adelante, el rostro tenso de rabia contenida, pero antes de que dijera algo, Guadalupe, con una voz débil pero firme, pidió que se detuvieran. Dijo que no quería problemas, que todo estaba bien, que solo era cansancio. Araceli salió del cuarto con el corazón roto. Sabía que doña Guadalupe estaba protegiendo a todos menos a sí misma. Sabía que tenía miedo de causar problemas, miedo de que la corrieran, miedo de perder a su hijo. Y ese miedo la estaba matando poco a poco. Esa tarde, Jimena salió a un compromiso y dejó órdenes expresas de que Araceli no le sirviera nada más que agua a Guadalupe. Dijo que estaba en ayunas para unos estudios que le harían cuando Pablo regresara. Araceli fingió estar de acuerdo, pero en cuanto Jimena salió, corrió al cuarto con un plato de arroz, frijoles y pollo. Guadalupe comió con lágrimas en los ojos, agradeciendo en voz baja entre cada bocado. Araceli le tomó las manos y le dijo que eso no podía seguir así, que ella merecía ser tratada con dignidad, que necesitaba reaccionar. Pero Guadalupe solo negó con la cabeza. Dijo que toda la vida había sido así, que siempre tuvo que hacerse chiquita, que no sabía ser de otra manera.
Dijo que tenía miedo de perder el amor de su hijo, miedo de ser un estorbo, miedo de morir sola y abandonada. Araceli sintió un dolor profundo al escuchar esas palabras. Reconoció en ellas su propia historia, la historia de tantas mujeres que han pasado la vida sirviendo, anulándose, desapareciendo para que otros pudieran brillar. Pero también sintió que tenía que hacer algo, que no podía quedarse de brazos cruzados viendo a doña Guadalupe consumirse. Cuando Jimena volvió esa noche, Araceli ya se había ido. Entró al cuarto de Guadalupe y vio la charola vacía sobre el buró. Su rostro se contrajo de rabia. Tomó la charola con fuerza y salió azotando la puerta. Guadalupe se encogió en la cama, sabiendo que habría consecuencias. A la mañana siguiente, Jimena llamó a Araceli a la sala y le dijo, con una voz helada, que estaba despedida, que no seguía órdenes, que se metía donde no debía, que estaba causando problemas. Araceli sintió que el piso se abría bajo sus pies. Intentó argumentar, pidió una segunda oportunidad, pero Jimena fue inflexible. Dijo que le pagaría el mes y que podía irse de inmediato. Araceli, con los ojos llenos de lágrimas, fue al cuarto de Guadalupe a despedirse. Encontró a la señora sentada al borde de la cama, con la mirada perdida. Le tomó las manos y le dijo que lo sentía mucho, que hubiera querido hacer más. Guadalupe le agradeció por todo, por su bondad, por su valentía, por su cuidado. Dijo que Araceli era un ángel que Dios le había puesto en el camino, aunque fuera por poco tiempo. Antes de irse, Araceli hizo algo que nunca había hecho. Tomó un papel y una pluma, escribió el número de celular de Pablo que estaba anotado en el refrigerador y se lo entregó a Guadalupe. Le dijo en voz baja que si algo pasaba, si se sentía muy mal, que le llamara a su hijo, que no tuviera miedo de pedir ayuda. Guadalupe guardó el papelito debajo de la almohada y le dijo adiós con un gesto silencioso. Jimena contrató a una nueva empleada al día siguiente, una mujer más joven, callada, que no hacía preguntas y cumplía órdenes sin cuestionar. La rutina volvió a lo que Jimena consideraba normal, y Guadalupe siguió adelgazando, debilitándose, desapareciendo dentro de esa casa de lujo con vista a la ciudad. Pablo regresó de Monterrey con la cabeza llena de números y estrategias. El viaje había sido productivo, había logrado cerrar un contrato importante y su carrera estaba en ascenso. Llegó a casa tarde en la noche, cansado pero satisfecho. Jimena lo recibió con un beso y una cena especial. Dijo que todo había estado tranquilo durante su ausencia, que doña Guadalupe estaba bien, descansando en su cuarto. A la mañana siguiente, antes de irse a trabajar, Pablo fue al cuarto de su madre. Tocó suavemente la puerta y entró. Lo que vio lo dejó helado. Guadalupe estaba acostada, el rostro tan pálido que parecía transparente, los ojos hundidos, las manos temblorosas sobre la sábana. Parecía haber envejecido 10 años en solo 3 días. Pablo sintió una opresión en el pecho, se sentó al borde de la cama y tomó la mano de su madre. Estaba helada. Le preguntó si estaba bien, si se sentía mal. Guadalupe forzó una sonrisa débil y dijo que solo estaba un poco cansada, que ya se le pasaría. Pero Pablo no pudo ignorar esa mirada vacía, esa fragilidad extrema. Prometió que le llamaría del trabajo para saber cómo estaba y salió del cuarto con una extraña sensación en el estómago. Durante el día, Pablo no logró concentrarse. La imagen de su madre tan frágil, tan apagada, no se le quitaba de la cabeza. Llamó a casa a la hora de la comida. Jimena contestó con su voz calmada y controlada. Dijo que doña Guadalupe había comido una sopa, que estaba descansando, que no tenía de qué preocuparse. Pero Pablo siguió inquieto. Al final de la tarde, decidió salir más temprano del trabajo. Llegó a casa alrededor de las 6, una hora inusual para él. Jimena se sorprendió, pero lo disimuló bien. Pablo fue directo al cuarto de su madre. La encontró sentada en el sillón junto a la ventana, mirando hacia afuera con una expresión distante. Notó que estaba aún más delgada, que la ropa le quedaba holgada. Se sentó a su lado y por primera vez en mucho tiempo, realmente, miró a su madre. No con prisa, no con la cabeza en otro lado, sino de verdad, y lo que vio lo asustó profundamente.
Esa no era la misma mujer que había llegado a vivir con él hacía unos meses. Era una versión apagada, consumida, derrotada. Le preguntó cuándo había sido la última vez que había salido del cuarto, que había tomado el sol, que había platicado con alguien. Guadalupe no supo responder. Los días se habían vuelto todos iguales, una secuencia interminable de horas vacías. Pablo sintió que la culpa le apretaba el pecho. Había traído a su madre para cuidarla, pero en realidad la había abandonado en un cuarto bonito pero solitario. Esa noche, durante la cena, Pablo le preguntó a Jimena sobre la rutina de su madre. Quería saber qué comía, cómo pasaba el día, si recibía visitas. Jimena respondió con una paciencia ensayada. Dijo que doña Guadalupe prefería quedarse en el cuarto, que era muy tímida para interactuar, que comía poco porque no tenía apetito. Todo dicho con tal convicción que Pablo casi le creyó, pero algo dentro de él comenzaba a despertar. Una vocecita insistente que le decía que algo andaba mal. Decidió que al día siguiente llevaría a su madre al médico, que le haría estudios, que descubriría qué estaba pasando. A la mañana siguiente, Pablo avisó en el trabajo que llegaría más tarde. Entró al cuarto de su madre, decidido a llevarla al hospital, pero cuando intentó ayudarla a levantarse, Guadalupe casi se desmaya. Las piernas no la sostenían, el cuerpo le temblaba por completo. Pablo sintió que el pánico se apoderaba de él. Le gritó a Jimena, le pidió ayuda, pero ella mantuvo su calma helada de siempre, diciendo que solo era debilidad, que ya se le pasaría. Pero Pablo no lo aceptó. Tomó el teléfono y llamó a una ambulancia. Jimena intentó disuadirlo, le dijo que estaba exagerando, que iba a gastar dinero a lo tonto. Pero Pablo ya no la escuchaba. Tomó a su madre en brazos, sintió lo ligera que estaba, casi sin peso, y una rabia sorda comenzó a crecer dentro de él. La ambulancia llegó en 15 minutos. Los paramédicos examinaron a Guadalupe rápidamente y dijeron que necesitaba ser llevada al hospital de inmediato. Estaba deshidratada, desnutrida, con los signos vitales preocupantes. Pablo acompañó a su madre en la ambulancia, sosteniendo su mano durante todo el trayecto. Jimena se quedó atrás, de pie en la puerta del departamento, con una expresión que mezclaba enojo y preocupación. En el hospital, los doctores le hicieron una batería de estudios. Guadalupe fue internada para recibir suero y alimentación adecuada. Pablo se quedó a su lado todo el tiempo, observando mientras recibía los cuidados que deberían haberle dado en casa. Uno de los doctores lo llamó para hablar en privado. El doctor era un hombre de mediana edad, con una mirada seria pero amable. Dijo que doña Guadalupe estaba en un estado de desnutrición severa, que su cuerpo estaba colapsando por falta de nutrientes básicos. Le preguntó sobre su alimentación en casa, sobre su rutina, sobre quién la cuidaba. Pablo intentó responder, pero se dio cuenta de que no sabía nada. No sabía qué comía su madre, no sabía cómo pasaba los días, no sabía absolutamente nada. El doctor fue directo. Dijo que ese nivel de desnutrición no ocurría de la noche a la mañana. Era el resultado de semanas, tal vez meses de alimentación inadecuada. Preguntó si había alguien responsable de sus cuidados en casa. Pablo sintió que el piso se le movía. Jimena. Era Jimena quien estaba en casa, quien organizaba las comidas, quien decía que todo estaba bien. Pasó la noche en el hospital, sentado junto a su madre que dormía conectada a cables y aparatos. Su mente era un torbellino. Empezó a recordar pequeños detalles que había ignorado. La antigua empleada, Araceli, que había sido despedida de repente. Las veces que su madre parecía querer decir algo, pero se callaba. Las miradas de Jimena, siempre tan controladas, siempre tan frías cuando creía que nadie la veía. A la mañana siguiente, Pablo le llamó a Jimena y le dijo que necesitaban hablar. Ella llegó al hospital con ropa, impecable, y una expresión de preocupación perfectamente ensayada. Se sentó junto a Pablo en la sala de espera y preguntó cómo estaba doña Guadalupe. Pablo la miró fijamente por un largo momento antes de hablar. Le dijo que los doctores habían diagnosticado desnutrición severa, que su madre se estaba muriendo de hambre dentro de su casa. Jimena intentó defenderse. Dijo que doña Guadalupe no comía,
que rechazaba la comida, que era difícil de tratar. Pero Pablo no le creyó. Conocía a su madre, sabía que ella jamás rechazaría comida. Había pasado hambre toda la vida para asegurarse de que él comiera. Jimena cambió de táctica. Dijo que había hecho lo mejor que pudo, que era difícil cuidar a una persona mayor, que Pablo nunca estaba en casa para ver cómo era. Pero Pablo ahora lo veía. Lo veía con una claridad dolorosa. Veía que había confiado en la persona equivocada, que había abandonado a su madre en manos de alguien que la veía como un estorbo. La discusión se intensificó. Pablo le preguntó por Araceli, por qué la había despedido. Jimena dijo que no seguía órdenes, que era problemática. Pablo sintió que la rabia explotaba. Araceli había sido despedida porque le importaba, porque había intentado ayudar, porque había visto lo que él se había negado a ver. Jimena, por primera vez, perdió la compostura. Dijo que estaba harta de ser la villana, que había aceptado a su suegra en casa cuando no quería, que había renunciado a su privacidad, a su comodidad. Dijo que doña Guadalupe era un peso, una presencia incómoda que no encajaba en sus vidas. Las palabras salieron como veneno, revelando finalmente lo que siempre estuvo ahí, escondido bajo sonrisas educadas y falsas preocupaciones. Pablo se quedó en silencio, mirando a la mujer con la que se había casado y viendo a una extraña. Le dijo con una voz baja pero firme que podía irse, que él cuidaría de su madre solo, que ya no la necesitaba. Jimena se rió, una risa amarga, y dijo que estaba siendo dramático, que ya se le pasaría. Pero Pablo no dio marcha atrás. Dijo que cuando su madre saliera del hospital la llevaría a otro lugar, lejos de ahí, y que Jimena tendría que elegir si quería continuar en ese matrimonio o no. Jimena se levantó, con el rostro rojo de ira, y dijo que se iba a arrepentir, que estaba tirando a la basura todo lo que habían construido por una vieja. Pablo la encaró y le dijo que esa vieja era la única persona que lo había amado incondicionalmente toda su vida. Jimena salió azotando la puerta. Pablo volvió al cuarto donde su madre descansaba. Se sentó a su lado, le tomó la mano y por primera vez en mucho tiempo lloró. Lloró de culpa, de rabia, de vergüenza. Lloró por haberle fallado a la única persona que nunca le había fallado a él. Guadalupe abrió los ojos lentamente y vio a su hijo llorando. Con la poca fuerza que tenía, le apretó la mano. Pablo la miró y le pidió perdón. Le pidió perdón por no haber visto, por no haberla protegido, por haber dejado que sufriera. Guadalupe, con lágrimas corriendo por su rostro, le dijo que no tenía que pedir perdón, que ella entendía que lo amaba. Pablo juró en ese momento que todo iba a cambiar, que nunca más dejaría que su madre fuera tratada como invisible, como un peso, como alguien desechable, que a partir de ese momento ella sería su prioridad, no un arreglo conveniente. Guadalupe estuvo internada una semana. Cada día, Pablo llegaba temprano al hospital y solo se iba de noche. Pidió días libres en el trabajo, pospuso reuniones, delegó responsabilidades. Por primera vez en años, su prioridad no era su carrera, sino su madre. Supervisaba cada comida, cada medicamento, cada visita del doctor. Quería asegurarse de que estuviera bien cuidada, de que se estuviera recuperando. Durante esos días, Pablo tuvo mucho tiempo para pensar. Pensó en cómo se había perdido en la búsqueda del éxito, en cómo se había alejado de sus propias raíces. Recordó su infancia, las cenas sencillas en la mesita de la casa en Iztapalapa, a su madre llegando cansada pero siempre con una sonrisa para él. Recordó cómo se había prometido a sí mismo que un día le daría una vida mejor, pero había olvidado que una vida mejor no era solo un departamento de lujo y una vista espectacular. Era cuidado, atención, presencia. Jimena no volvió al hospital. Mandó algunos mensajes fríos preguntando por el alta de doña Guadalupe, pero Pablo respondió con la misma frialdad. El distanciamiento entre ellos crecía cada día, y Pablo se dio cuenta de que tal vez nunca habían estado tan unidos como él imaginó.
Jimena amaba la imagen de éxito que él representaba, la vida que podían tener juntos. Pero amor de verdad, ese que soporta imperfecciones y sacrificios, nunca tuvo para ofrecer. Al quinto día de internación, Pablo recibió una llamada inesperada. Era Araceli. Había llamado al departamento intentando hablar con doña Guadalupe y la nueva empleada le había contado sobre la hospitalización. Araceli estaba desesperada. Quería saber si doña Guadalupe estaba bien. Pablo le pidió que fuera al hospital. Cuando Araceli llegó, entró al cuarto con los ojos ya llorosos. Ver a doña Guadalupe conectada a los aparatos, tan frágil y pálida, le partió el corazón. Se sentó junto a la cama, le tomó la mano y lloró. Guadalupe también lloró, y entre lágrimas le agradeció a Araceli por haber intentado ayudar, por haber sido la única que vio lo que estaba pasando. Pablo platicó largo y tendido con Araceli. Ella le contó todo. Le contó sobre las comidas mínimas, sobre cómo Jimena controlaba cada aspecto de la vida de doña Guadalupe, sobre cómo la había despedido por intentar ayudar. Le contó sobre el miedo que doña Guadalupe tenía de ser un estorbo, de ser abandonada. Pablo escuchó cada palabra con el corazón apretado, sintiendo cómo la culpa crecía con cada revelación. Le pidió disculpas a Araceli por no haber visto, por no haberle creído cuando intentó ayudar. Le ofreció pagarle los meses que estuvo sin trabajo, pero Araceli se negó. Dijo que no lo había hecho por dinero, sino porque veía en doña Guadalupe a su propia madre, su propia historia. Dijo que las mujeres como ellas, que pasaron la vida sirviendo, merecían ser cuidadas con dignidad. Pablo le prometió a Araceli que las cosas iban a cambiar, y le dijo que le gustaría contratarla de nuevo, no como empleada de Jimena, sino como cuidadora de su madre. Alguien que estuviera ahí por afecto, por respeto, por cuidado genuino. Araceli aceptó con lágrimas en los ojos. Al séptimo día, Guadalupe fue dada de alta. Los doctores dijeron que había respondido bien al tratamiento, pero que necesitaría seguimiento constante, alimentación adecuada y mucho cariño. Pablo ya tenía todo planeado. No volvería al departamento de Polanco. Había alquilado una casita acogedora en Coyoacán, un barrio tranquilo y lleno de historia en la Ciudad de México, con calles empedradas y patios llenos de flores. La casa era sencilla, pero llena de luz. Tenía un patio donde uno podía sentarse y ver el atardecer, un pequeño jardín con flores, recámaras ventiladas y una cocina amplia. Era lo opuesto al departamento de lujo y frialdad donde Guadalupe se había consumido. Era un lugar que parecía acoger, no excluir. Pablo ayudó a su madre a instalarse en la recámara principal, la mejor de la casa. Puso fotos antiguas en las paredes, trajo objetos que tenían un significado para ella. Quería que ese espacio fuera suyo de verdad, no solo un cuarto cedido. Araceli organizó la cocina y preparó una comida especial, con arroz blanco, frijoles de la olla, pollo rostizado y una ensalada fresca. El olor a comida casera llenó la casa, y Guadalupe sintió por primera vez en meses una sensación de pertenencia. Durante la comida, los tres se sentaron juntos a la mesa. Pablo le sirvió a su madre con cariño, asegurándose de que comiera despacio, sin prisa. Guadalupe saboreó cada bocado, sintiendo no solo el gusto de la comida, sino el gusto de ser cuidada con amor. Araceli contó historias divertidas de sus hijos, y por primera vez en mucho tiempo oyeron reír a Guadalupe. Una risa bajita, tímida pero genuina. Los días que siguieron fueron de reconstrucción. Pablo reorganizó su vida. Pidió un traslado a un puesto que exigiera menos viajes, menos horas extras. Priorizó estar en casa, cenar con su madre, escuchar sus historias, acompañarla a sus citas médicas. Descubrió que la mujer que había pasado la vida cuidándolo tenía mucho que decir, muchos recuerdos, mucha sabiduría guardada en el silencio. Jimena, por su parte, no aceptó bien la separación. Intentó convencer a Pablo de volver. Dijo que solo habían sido malentendidos, que podían empezar de nuevo. Pero Pablo se mantuvo firme. Dijo que no había forma de empezar de nuevo
algo que nunca tuvo una base verdadera. Inició el proceso de divorcio y con él la dolorosa tarea de rehacer su vida. Araceli se convirtió en una parte esencial de la rutina de la casa. Ya no era solo una empleada, era parte de la familia. Cocinaba con amor, platicaba por horas con doña Guadalupe, traía a sus hijos de visita los fines de semana. La casa en Coyoacán se llenó de vida, de risas, de movimiento. Era todo lo que el departamento de Polanco nunca había sido. Poco a poco, Guadalupe fue ganando peso, recuperando las fuerzas, volviendo a sonreír. Las caminatas empezaron cortas, solo hasta el zaguán. Luego fueron hasta el parquecito al final de la calle. Después hasta el mercado los sábados, donde ella escogía la fruta y platicaba con los vendedores. Cada paso era una victoria, una reconquista de sí misma. Una tarde, Pablo llevó a su madre a un parque cercano. Se sentaron en una banca, mirando a los niños jugar. Guadalupe dijo en voz baja que nunca había imaginado que podría volver a ser feliz, que pensaba que sus días serían solo de dolor y soledad hasta el final. Pablo le tomó la mano y le dijo que ella merecía ser feliz, que merecía ser vista, que merecía ocupar un espacio en el mundo. Guadalupe miró a su hijo con los ojos llorosos y le dijo que él no solo le había dado una nueva casa, sino una nueva vida. Una vida donde no tenía que pedir disculpas por existir, donde su voz importaba, donde su cansancio era respetado y su hambre era saciada. Pablo respondió que quien le había dado una nueva vida era ella, al enseñarle lo que realmente importaba. Los meses pasaron y la transformación fue completa. Guadalupe ya no era la mujer apagada e invisible del departamento de lujo. Era una señora que reía fuerte, que cocinaba junto con Araceli, que le daba consejos a su hijo, que cuidaba las flores del patio. Había vuelto a ocupar su lugar en el mundo, no como una sombra, sino como alguien que importaba. Pablo aprendió lecciones que ninguna universidad o empresa podría enseñar. Aprendió que el éxito sin presencia está vacío, que el amor verdadero no se demuestra con departamentos caros, sino con tiempo, atención y cuidado, que la familia no es quien comparte el mismo techo, sino quien comparte la vida de verdad. Jimena siguió su vida, encontrando a alguien que encajara mejor en su mundo de apariencias. Pablo no guardó rencor. Entendió que cada persona tiene sus propias batallas, sus propias heridas, pero también entendió que no era responsable de cargar el peso de los demás cuando eso significaba abandonar a quien realmente lo necesitaba. Una noche, sentados en el patio bajo el cielo estrellado, Guadalupe le dijo a su hijo que se sentía en paz, que a pesar de todo lo que había pasado, ese sufrimiento había servido para mostrar lo que realmente importaba. Pablo estuvo de acuerdo. Dijo que a veces la vida necesita rompernos para que podamos reconstruirnos de una forma más auténtica. Y ahí, en esa casita sencilla de Coyoacán, rodeados de afecto genuino, Guadalupe y Pablo encontraron lo que muchos pasan la vida entera buscando. Encontraron un hogar, encontraron paz, encontraron la certeza de que, al final de cuentas, lo que sostiene una vida no es el lujo ni el estatus, sino la seguridad de que somos vistos, escuchados y amados exactamente como somos. Fin de la historia. Queridos amigos, esperamos que la historia de doña Guadalupe y Pablo haya tocado su corazón. Si te emocionaste con esta narrativa sobre nuevos comienzos, sobre la importancia de ver a quienes están a nuestro lado y sobre la fuerza del amor verdadero, deja tu like, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios qué fue lo que más te marcó. Todos los días traemos historias intensas como esta, que revelan el lado más profundo del alma humana, que nos hacen reflexionar sobre nuestras propias vidas y relaciones. Te esperamos en el próximo episodio.